En la historia de hoy, Tomás se presenta y menciona lo siguiente. Él dice, vamos nosotros también con Jesús a morir con Él. Soy Michael Mercado y esto es el texto bíblico en podcast. Abre tu Biblia, que juntos escucharemos la voz de Dios. Hoy meditaremos en el capítulo 11 del Evangelio de Juan. En este capítulo se presenta la muerte de Lázaro. Sin embargo, en este momento vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 16, donde aquí se presenta, ¿verdad?, una enseñanza que debemos recordar y practicar. El versículo 11 del capítulo 11 dice lo siguiente. Dicho esto, agregó, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, pero vamos a Él. Amigos, aquí nosotros estamos viendo algo importante. Acá una conversación más de Jesús aparece en el Evangelio de Juan. Y es sugerente que dentro de este cuarto evangelio, que es el Evangelio de Juan, se presentan diversas conversaciones de Jesús y siempre contienen este mismo esquema. Jesús dice algo que parece muy sencillo, sin embargo, el público, las personas que están ahí escuchando, lo malentienden, no lo pueden entender bien. Y nuevamente Jesús explica de una manera más clara lo que Él está tratando de decir. Tú debes recordar lo que hemos estudiado en Juan, el capítulo 3, la historia con Nicodemo, ¿verdad? Aquí vimos una conversación de Jesús con Nicodemo acerca del nuevo nacimiento. Nicodemo no entiende y Jesús nuevamente se lo tiene que explicar. Lo mismo acontece con la samaritana, en Juan el capítulo 4, el versículo 10 al 15, cuando Jesús habla con la samaritana sobre el agua de la vida, ¿verdad? Bueno, aquí Jesús, ¿verdad?, empieza diciendo que Lázaro estaba durmiendo. Es el texto que hemos leído, los textos que hemos leído. A los discípulos, ¿qué les pareció? Una buena noticia, ¿verdad? Porque ellos pensaban que él no estaba muerto, sino que estaba simplemente durmiendo. Pero la palabra dormir tenía a menudo un sentido más profundo y serio, amigos. Tú debes recordar lo que presenta Mateo el capítulo 9, el versículo 24. Jesús menciona esa misma expresión referente a la hija de Jairo, y él dice que estaba dormida. En Hechos el capítulo 7, el versículo 60, al final del relato, ¿verdad?, donde se presenta el martirio de Esteban, también se nos dice que se quedó dormido. Pablo en reiteradas ocasiones, en la primera carta a los de Tesalónica, primera de Tesalonicenses 4:13, él menciona, ¿y qué es lo que dice? Él habla de los hermanos que ya habían muerto, ¿verdad? Y él los menciona como los que durmieron en Jesús. Asimismo, en primera de Corintios 15:6, se menciona y se dice de los testigos de la resurrección que ya se habían quedado dormidos. Amigos, así es como nosotros vemos que Jesús tuvo que decirles claramente, una vez más, que Lázaro se había muerto. Y entonces siguió diciéndoles que por el bien de ellos era una buena cosa, porque daría lugar a un acontecimiento que iba a fortalecerles mucho más en su experiencia de fe. Yo quiero leer nuevamente el versículo 14. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, pero vamos a Él. ¿Te cuesta creer en Jesús? ¿Te cuesta creer en sus palabras? ¿Te cuesta creer en sus promesas? Interesante, la historia de hoy nos puede ayudar un poco a abrir la mente. En reiteradas ocasiones, un momento desavenenciante para nuestra vida, un momento de incordia puede ser la oportunidad para que tú vuelvas a Jesús, para que tú creas en Él. Mira lo que dijo Tomás en el versículo 16. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros. ¿Para qué cosa dice ahí? Para que muramos con Él. Tú debes recordar, amigos, el versículo 8, ellos les mencionan y le dicen, ¿cómo deseas una vez más regresar a Judea?
Ahí desean los judíos apedrearte, desean matarte. Ellos sabían que si iban con Jesús, se estaban jugando la vida, amigos. Y aquí aparece esta voz, ¿verdad? Esta voz del gran Tomás, que en otra oportunidad él estaba dudando, pero aquí él estaba siendo leal, amigos. La prueba definitiva del Evangelio consiste en ver lo que Jesucristo puede hacer. ¿Sabes? Las palabras puede que no consigan convencer a las personas, pero no hay razonamientos que se le puedan oponer a la intervención de Dios. ¿Correcto? Mira, cuando nosotros vemos esta historia, debemos recordar lo siguiente. Todos los judíos de entonces tenían dos nombres: el hebreo para la familia, ¿verdad? Y el círculo más íntimo, y también tenían un nombre griego para todo lo demás. Tomás es el nombre hebreo y Dídimo, ¿verdad?, es el nombre griego. Y los dos quieren decir lo mismo: mellizo. En los evangelios, ¿verdad?, en algunos evangelios apócrifos también comentan, amigos, acerca de Tomás y de Dídimo, ¿verdad? Incluso algunos han llegado a mencionar dentro de estos evangelios apócrifos que este Tomás era el mellizo de Jesús. Pero lo más importante de esta historia, amigos, es que en aquella situación los discípulos fácilmente se pueden haber negado en seguir a Jesús, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos sabían que al ir a Judea iban a matar o apedrear a Jesús y a los que estaban con él. Sin embargo, amigos, en aquel momento una voz solitaria se dejó oír. Todos creían que el volver a Jerusalén era jugarse la vida y no daban el paso firme al frente. Pero entonces se escuchó esta voz de Tomás en el versículo 16. Vamos también nosotros. ¿Para qué dice? Para que muramos con él. Queridos amigos, Tomás desplegó lo mejor de él en aquel momento, el valor. En su corazón tal vez no había una fe expectante, amigos, sino una desesperación leal. Pero una cosa estaba decidido a hacer Tomás: viniera lo que viniera, él no se iba a retirar. Frente a las circunstancias adversas, frente a los problemas, incluso cuando nuestra propia vida corre peligro, ¿estás dispuesto a seguir a Jesús? ¿Estás dispuesto a ser fiel a Él? Es interesante porque el versículo 14 dice algo que debemos recordarlo. Me alegro por vosotros de no haber estado allí para que ustedes crean, pero vamos a Él. ¿Y qué fue lo que dijo Tomás? Vamos, ¿verdad? También nosotros para que muramos con Él. Tomás, los apóstoles decidieron no abandonar a Jesús, seguirle en esta ocasión. Esta historia nos debe enseñar algo importante, que a pesar de las dificultades, cuán dispuestos nosotros estamos en seguir a Jesús. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, ayúdanos por favor a que podamos seguirte en todo momento, a que podamos, Señor, caminar tomados de tu mano. Tal vez en algunas instancias, tal vez nuestra fe va a vacilar, Señor. Te pedimos que tú ayudes en nuestra incredulidad, pero ayúdanos a tener esta desesperación leal como la tuvo Tomás, Señor. Él no se rindió hasta el último momento, sino que Él hasta el último momento no se quiso retirar, quiso acompañarte, quiso ir contigo, estuvo dispuesto incluso a morir. Ayúdanos, Padre, a que nosotros cada día también podamos tomarnos de tu mano y caminar por tu senda. Bendice a cada familia que está conectada en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.